Controla los alimentos y controlarás a la gente. Controla el petróleo y controlarás a las naciones. Controla el dinero y controlarás al mundo. Henry Kissinger. Desde hace siglos el dinero ha servido como medio de pago y depósito de riqueza. Es un instrumento que nos permite fijar precios y registrar deudas. En resumidas cuentas, el dinero hoy en día es un medio de intercambio, una unidad de cuenta y un depósito de valor que es aceptado por la sociedad para realizar transacciones. Ya sea en forma de billetes, monedas o electrónico, permite fijar los precios de los bienes y servicios y el cual conserva su valor en el tiempo, ya que tiene la capacidad de comprar bienes y servicios en el futuro. El origen del dinero es muy controvertido. Historiadores, arqueólogos, filósofos y economistas tienen sus propias teorías sobre el misterioso salto que dio la humanidad de intercambiar bienes por medio del trueque al desarrollo de los primeros sistemas comerciales. Podemos encontrar uno de sus orígenes en las transacciones que hace miles de años se hacían con cereales, gramos de plata, objetos de arcilla, conchas de mar o semillas de cacao. Por ejemplo, en Sumeria, actualmente Irak, cerca del 4000 a.C., se ha encontrado que la plata o la cebada servían como una unidad de medida y se utilizaban para cuantificar el valor de otras cosas a través de su peso. De esta misma civilización, la Sumeria, se hallaron tablillas de arcilla donde parece contener registros de deudas. Estos objetos eran más pequeños que el tamaño de una mano. Eran en sí mismos una promesa de pago al portador de la tablilla o una especie de orden de compra. Por ejemplo, una tablilla podía tener escrito: 4 medidas de cebada debían ser pagadas al portador de la tablilla. Es decir, contenía una deuda que debía ser pagada al poseedor de la tablilla, lo que nos indica las primeras fuentes de la creación de deuda. Tiempo después, alrededor del año 640 a.C., se encontraron las primeras monedas de metal acuñadas oficialmente por reyes en Anatolia, actualmente Turquía, con el sello del rey Aliates de Lidia. Las primeras monedas respaldadas por un gobierno. En Grecia, alrededor del 490 a.C., se acuñaba una moneda en plata llamada el tetradracma, la cual en sus dos caras tenía grabado al anverso el rostro de Atenea y en el reverso un mochuelo, el cual puede ser confundido con un búho o una lechuza. Siglos después, por el año 1000 después de Cristo, surgieron los primeros billetes de papel en China, el jiaozi, creados porque las monedas pesaban tanto que cargarlas era muy complicado. En años más recientes, para ser exactos, el 2 de abril de 1792, mediante decreto, el gobierno de Estados Unidos creó como unidad única de circulación el dólar. Las primeras monedas de dólar fueron acuñadas en 1973, hechas en la Casa de Filadelfia, Philadelphia Mint. Los mint son casas de moneda, son instalaciones que se encargan de producir, distribuir y proteger el dinero acuñado. Actualmente, solo existen 4 casas de moneda estadounidenses: Philadelphia Mint, Denver Mint, San Francisco Mint y West Point Mint. Y en la historia más reciente, en julio de 1944, antes de finalizar oficialmente la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945 y a un mes del desembarco en Normandía, en secretas negociaciones políticas, 44 representantes de los países aliados en un hotel perdido en las montañas de Estados Unidos, el Hotel Mount Washington, en Bretton Woods, un billete verde llamado dólar llegó a imponerse como la moneda más poderosa del mundo, convirtiéndose en la moneda oficial para hacer transacciones internacionales, y también se estableció en dicha reunión la creación de sus 2 brazos bélicos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los que realizarían los préstamos en dólares a los países con problemas económicos tras el fin de la guerra. Una vez entendido de manera muy general qué es el dinero y cómo la humanidad ha usado todo tipo de cosas, desde conchas hasta tablillas de arcilla, para intercambiar bienes y servicios, llega la gran pregunta: ¿quién decide que un billete no es solo un papelito,
¿O que el dinero digital no es solo un número mágico? ¿Y cómo hacemos para que todos confiemos en que realmente vale lo que dice valer? Pues aquí es donde entra en juego el sistema bancario y financiero, que básicamente se encarga de darle sentido a todo esto. Para entender el sistema bancario y financiero de hoy, tenemos que viajar en el tiempo, hasta la antigua Mesopotamia, por allá en el 2000 a.C. En la antigüedad, no había tarjetas de crédito ni apps de pago, pero los comerciantes en Mesopotamia ya habían ideado un sistema bastante ingenioso. En lugar de prestarte dinero, prestaban granos. Este banco de granos conectaba a agricultores y comerciantes que transportaban bienes entre las bulliciosas ciudades de Fenicia, Asiria y Babilonia. La cosa no se quedó ahí. En Grecia y Roma, los prestamistas llevaron las finanzas al siguiente nivel. No solo daban préstamos, sino que también aceptaban depósitos y cambiaban dinero. Podría decirse, los primeros cajeros del mundo antiguo. Mientras tanto, en China e India, también fueron pioneros prestando dinero, sentando las bases para lo que hoy conocemos como el sistema bancario moderno. Ya en el siglo XV, las familias Medici y Pitti, familias que adquirieron gran poder y renombre en Europa y que hoy son objeto de teorías conspirativas, consolidaron la banca florentina, mientras que los caballeros templarios ya gestionaban una red bancaria internacional entre Europa y Medio Oriente. En Barcelona, en 1401, nació la Taula de Canvi, primer paso hacia la banca pública, y en Italia se fundaron los Montes de Piedad, ayudando a los más necesitados con préstamos. En Londres, en el año de 1553, vio nacer la primera sociedad anónima, la Company of Merchant Adventures to New Lands. Y en Ámsterdam, en el 1602 marcó el debut de la primera bolsa de valores del mundo. El Stockholms Bank de Suecia fue pionero en el uso del papel moneda y en 1694 se fundó el Banco de Inglaterra para financiar al rey. El siglo XVIII trajo el patrón oro desde la Gran Bretaña, pero no todo fue oro brillante. La burbuja financiera de 1720 en Europa arruinó a muchos banqueros. A pesar de esto, el sistema bancario siguió expandiéndose con la creación de la primera sociedad de préstamos inmobiliarios en Inglaterra en 1775, el primer banco en España en 1782 y la consolidación del imperio bancario de los Rothschild en el siglo XIX. Mientras tanto, la Bolsa de Nueva York abrió en 1817 y los bancos Santander y Bilbao debutaron en 1857. Incluso Abraham Lincoln se sumó al juego financiero con la emisión de los Greenbacks para financiar la Guerra Civil estadounidense. Ya aterrizando un poco más hacia nuestros tiempos, tenemos que hablar del sistema financiero y bancario con mayor relevancia mundial en la actualidad, el sistema estadounidense. Para la década de 1860, el sistema bancario estadounidense ya tenía una mayor formalidad legal. Desde 1863 hasta 1913 enfrentó 8 crisis, lo que provocó pánicos bancarios en los que el público, alarmado por la situación financiera, corría a los bancos para retirar sus fondos. Estas retiradas masivas de dinero contribuyeron a 3 grandes depresiones, en 1873, 1893 y 1907, lo que dejó a la economía en una situación crítica. La crisis de 1907 fue el catalizador para una reforma bancaria que culminó con la creación del sistema de la Reserva Federal en 1913, también conocida como la Fed, nuestra heroína financiera, cuya misión era controlar y dar validez al dinero, lo que se traduce en gestionar la cantidad de dinero en circulación y regular los tipos de interés con el fin de mantener la estabilidad económica. Estas acciones se conocen como política monetaria. Además de sus funciones de política monetaria, la Fed supervisa y regula los bancos, asegura la estabilidad del sistema financiero
y presta servicios financieros tanto al gobierno de Estados Unidos como a instituciones extranjeras. Básicamente, crea dinero de la nada, como un mago, pero sin capa. Controla la cantidad de dinero en circulación y establece las reglas del juego para que nadie se salga del huacal. Se organizó creando una agencia gubernamental independiente y central llamada Junta de Gobernadores con sede en Washington, D.C. y 12 bancos regionales, llamados Bancos de la Reserva Federal. Inicialmente, su papel no estaba claramente definido, pero su función principal era actuar como prestamista de última instancia, ofreciendo liquidez en tiempos de crisis. Durante la Primera Guerra Mundial, la Fed amplió su papel al financiar el esfuerzo bélico con préstamos preferenciales, aunque esta expansión del crédito fue criticada por contribuir a la inflación en el período posterior a la guerra. Entre 1923 y 1929, la Fed logró mantener cierta estabilidad económica, pero no pudo evitar los pánicos bancarios que comenzaron con el colapso del mercado en 1929, lo que dio inicio a la Gran Depresión. A pesar de los intentos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York por inyectar liquidez, la falta de coordinación entre los bancos de la Reserva Federal y la Junta de Gobernadores debilitó su respuesta. Además, el apego al patrón oro y las políticas monetarias restrictivas empeoraron la crisis. La salida del Reino Unido del patrón oro desencadenó una retirada masiva de oro en Estados Unidos, lo que agravó aún más la situación financiera, llevando al país a una crisis profunda en 1933. Los análisis posteriores concluyeron que la ineficacia de la Fed durante la Gran Depresión fue el resultado de una falta de coordinación interna, políticas monetarias inadecuadas y la rigidez del sistema bancario de la época, lo que impidió una respuesta eficaz a la crisis. Tras los acuerdos de Bretton Woods, el dólar se consolidó como la moneda hegemónica mundial y la Fed se convirtió no solo en el sheriff local, sino en el sheriff global, el banco central más importante del mundo. La ignorancia en todos los tiempos no ha producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Emiliano Zapata. Para mayo de 1961, la Reserva Federal publicó un documento titulado Modern Money Mechanics, Mecanismos Modernos del Dinero, que describe el proceso de creación de dinero bajo las manos de la Fed y la red mundial de bancos centrales respaldados por ella. En la primera página, en el primer párrafo, enuncia su principal objetivo, que dice así: el propósito de este documento es describir el proceso básico de la creación del dinero basado en un sistema bancario de reservas fraccionarias. Aunque el texto es denso y técnico, básicamente explica que el dinero es creado a partir de la deuda. En términos simplificados, la explicación podría ser la siguiente. Imaginemos esto: el gobierno estadounidense necesita dinero, entonces agarra su celular y llama a la Reserva Federal, la Fed. La Fed toma la llamada y el gobierno le dice: «Hey amigo, fíjate que necesito un poco de ayuda, necesito $100 millones. La Fed, muy amable, le responde: «Hola amigo, claro, ya sabes, para eso estoy. Pero pues antes de prestártelos, voy a necesitar que ustedes me den unos papeles que digan que me deben 100 millones. Así que el gobierno coge unos pedazos de papel, les pinta unos diseños encima y los llama bonos del tesoro, y les pone un valor a estos bonos de 100 millones y los envía a la Fed. Entonces, la Fed recibe los 100 millones en bonos y los guarda. Ahora la Fed coge un montón de papeles, les pone unos diseños bonitos con imágenes extrañas, una pirámide con un ojo encima de esta, los imprime y listo. Ya están 100 millones en papeles llamados dólares, los cuales técnicamente son notas de la Reserva Federal. Los junta en pacas y se los manda al gobierno, una vez que cada uno tiene sus papelitos. El gobierno coge los 100 millones de las notas de la Fed, o dólares, y las deposita en una cuenta bancaria. Y ¡pum!,
¿Magia? Se crearon 100 millones de dólares, moneda de curso legal añadida al suministro de dinero de Estados Unidos. Por supuesto, todo esto se trata de una simplificación, ya que en realidad toda la transacción se hace por vía electrónica. De hecho, solo el 3% del suministro de dinero de Estados Unidos existe físicamente. El otro 97% vive en servidores, en las computadoras. Los bonos del Estado son esencialmente instrumentos de deuda. Cuando la Fed compra estos bonos con el dinero creado de la nada, el gobierno se compromete a devolver ese dinero más tarde. En otras palabras, el dinero se ha creado de la deuda. Pero esto no acaba ahí. La cosa se pone más curiosa con la reserva fraccionada. Cuando esos 100 millones llegan al gobierno, este los deposita en una cuenta en un banco comercial. Solo el 10% debe quedarse como reserva, 10 millones. El resto, 90 millones, se puede prestar. Entonces, el banco comercial ahora tiene 90 millones para prestarlos. Entonces, un individuo llamado Juan Pérez, a su vez, necesita 90 millones. Entonces Juan Pérez agarra su celular nuevo, abre su aplicación y pide prestado 90 millones al banco comercial. El banco le dice: «Claro, Juan Pérez, te los presto, pero antes fírmame estos papeles que digan que me debes 90 millones. Es decir, Juan Pérez acepta una nota de promesas de pago o un contrato de préstamo. Juan Pérez firma y recibe los 90 millones. Ahora Juan Pérez agarra sus 90 millones y va y se compra un edificio a una señora llamada Berta López. Dicho edificio vale 90 millones. Juan agarra sus 90 millones y se los da a Berta. Berta los recibe y los deposita en su cuenta bancaria. Ahora el banco comercial tiene 90 millones, de los cuales solo el 10%, 9 millones, deben quedarse como reserva. El resto, 81 millones, 90%, los puede volver a prestar. Y así, en teoría, este ciclo podría continuar hasta el infinito. De un depósito inicial de 100 millones de dólares, el sistema bancario puede llegar a generar 900 millones de dólares. Deuda igual a dinero. Así de simple, aunque claro, es una tremenda simplificación. Aún así, esta fórmula nos ofrece una perspectiva poderosa sobre el funcionamiento del sistema financiero. Ahora bien, si ya te estás rascando la cabeza, espera, porque hay más. La tasa de interés, ese pequeño monstruo que convierte cualquier préstamo en una montaña que crece y crece. Cuando el gobierno pide prestado a la Reserva Federal, o cuando nosotros los mortales pedimos un préstamo al banco, no solo devolvemos lo que nos prestaron, sino también un extra, gracias al interés. Ese extra es, básicamente, el dinero que no teníamos en primer lugar. Todo el dinero que circula fue prestado por el Banco Central y luego se expande a través de los bancos comerciales mediante préstamos. Pero aquí viene la trampa. ¿De dónde sale el dinero para pagar esos intereses si solo existe el dinero que se prestó originalmente? Pues, spoiler alert, de ningún lado. Si la Fed crea $100 y circulan $100 en la economía, y hay un 10% de interés, $10, ¿de dónde sacas esos $10 extras si no existen en el sistema? Exacto, de ningún lado. Es absurdo, pero la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre supera el dinero disponible. De ahí que la inflación sea una compañera inseparable en nuestra economía. Cada vez se necesita más y más dinero nuevo para cubrir el déficit generado por los intereses. Es un ciclo sin fin. Esto también significa algo inquietante. Siempre habrá alguien que no pueda pagar, alguien que caerá en la trampa de la deuda. Bancarrotas e impagos no son accidentes del sistema, son una parte estructural del mismo. Es como el juego de las sillas musicales. Cuando la música para, siempre hay alguien que se queda sin asiento. Y normalmente, ese alguien no es el banco. ¡Qué casualidad! Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y un poco injustas. Si no puedes pagar tu hipoteca, el banco te quita la casa. Pero aquí va el chiste cruel. El dinero que te prestaron para esa hipoteca nunca existió realmente. Sí, así como lo oyes. El banco no puso ese dinero después de trabajar con el sudor de su frente, simplemente lo creó de la nada. Pero si no pagas, te quedas sin casa y ellos con una propiedad real. Cada vez que el banco te presta dinero, ya sea para una hipoteca, tu tarjeta de crédito o un préstamo personal, el dinero que te llega es una especie de ficción legal. Y tú, mientras tanto,
Estás atado a una deuda muy real que debes pagar con tu esfuerzo, sudor y lágrimas. Es como un juego perverso de transferencia perpetua de riqueza. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué? Durante la Guerra Civil, Abraham Lincoln se enfrentó a este mismo dilema. En lugar de someterse a las altísimas tasas de interés que los bancos europeos le ofrecían, decidió desafiar el sistema. ¿Cómo? Creando una moneda propia, libre de deuda, el famoso greenback. Esta jugada hizo que los banqueros privados de Estados Unidos y Gran Bretaña casi se atragantaran con sus tazas de té. En sus círculos comenzó a circular un documento secreto que decía algo así como: la esclavitud física implica cuidar a los trabajadores, pero bajo el modelo europeo, el capital controla el trabajo a través de los sueldos, y para lograrlo, debemos controlar el dinero. El greenback no puede ser permitido porque escapa de nuestro control. Y bueno, todos sabemos cómo terminó la historia de Lincoln. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses. Henry Kissinger. Y ahí lo tienes, la génesis del sistema moderno de esclavitud económica. El dinero se crea a partir de la deuda, lo que significa que siempre estamos atrapados en un ciclo de préstamos y pagos. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se somete a un empleo para poder pagarla. Y así, nunca podemos escapar del yugo. Es como correr una carrera donde la línea de meta siempre se mueve un poquito más lejos cada vez que te acercas. ¿Y qué crees? Nunca la alcanzarás. Este sistema asegura que el miedo a perder nuestras propiedades, combinado con la lucha por pagar deudas e intereses que no pueden devolverse, más la inflación inherente, nos mantiene sometidos como esclavos asalariados subyugados o como emprendedores o empresarios ilusos. Estamos atrapados en un círculo vicioso impulsado por un imperio que solo se beneficia a él mismo, ubicado en la cima de la pirámide. El dinero se crea en un banco e invariablemente acaba en un banco. Ellos son los verdaderos amos junto con las corporaciones y gobiernos a los que respaldan. La Reserva Federal y los grandes bancos han perfeccionado este arte, y junto con sus brazos armados como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, las megacorporaciones y demás organismos, actúan como los arquitectos globales, son los que aseguran que las reglas del juego sigan inmutables. En resumen, trabajamos para el sistema financiero y bancario. Ellos crean el dinero y al final del día, todo regresa a ellos. No necesitamos cadenas para estar atados. El miedo y la deuda hacen un trabajo mucho más eficiente. Y ahí radica el truco más ingenioso jamás inventado. Una forma de esclavitud moderna, disfrazada de libertad financiera. Al igual que la esclavitud, la pobreza no es natural. Nelson Mandela.